Semarnat frenó el proyecto Perfect Day de la empresa Royal Caribbean en Majagual, esto en Quintana Roo. El motivo, posibles daños al arrecife del Caribe mexicano. Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente, negó el permiso para desarrollarlo en las costas del sur del país, en una decisión muy interesante, ¿eh? No era tan fácil la decisión, pero fue una decisión muy interesante. Esto quiere decir que cuando le echan ganas y quieren investigar y ver, pueden pasar cosas importantes como plantea la sociedad civil, por más que no les gusten las ONGs. El proyecto contemplado para Majagual constaba de un megaparque acuático con toboganes de 50 metros de altura, piscinas y ríos artificiales que se asegura podrían haber atraído aproximadamente a 21,000 turistas diarios en el estado. La Semarnat respondió a las peticiones de diversas organizaciones ambientales en contra del megaproyecto de Royal Caribbean. Majagual es un hábitat de diversa fauna marina y terrestre, por lo que se reunieron millones de firmas que exigían frenar la destrucción de la zona. Hubo también millones de firmas para otras cosas, pero no hubo mucha atención al respecto. La empresa Royal Caribbean inició operaciones en 1969. Es una empresa noruega, ofrece a sus usuarios viajes por el Caribe, tomando sede en Miami, Florida, tras detectar el aumento en la demanda de cruceros como destino turístico. El primer navío de la empresa, llamado Song of Norway, zarpó por primera vez en 1970 con una afluencia de 10,000 pasajeros a bordo. El nombre de la empresa se debe a la calidad en sus servicios de quienes vacacionan en sus barcos. Jason Liberty, director de Royal Caribbean, planeaba el proyecto Perfect Day en Majagual, Quintana Roo, para 2027, construyendo un parque acuático para los cruceros que llegaran al Caribe mexicano al sur del estado, poniendo en riesgo, ahí fue cuando empezó a surgir todo, uno de los arrecifes más grandes y bellos del mundo. Entonces, la idea, ¿cuál era? Vienen en el Caribbean, se bajan y se pasan el Perfect Day y se van a su casa. Bueno, estamos con Irma Morales, abogada de Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano. Hablemos del freno de este proyecto, cuáles son las condiciones, qué es lo que ellos alcanzaron a ver. En una noticia que quiero insistir, es una muy buena noticia, porque en general luego estos proyectos se echan a andar y poco o nada escuchan a la sociedad, a las ONGs, que les digo que tanta roncha les saca. Bueno, Irma, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches, gracias por tu tiempo. Hola Javier, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿qué es lo que pasó? Vamos como por partes. ¿Por qué era necesario suspender la obra, frenar la obra más que suspenderla? ¿Qué es lo que ustedes fueron viendo que le estaban pasando a los arrecifes, que le estaba pasando a las playas, que le estaba pasando a Majagual? Hay que mencionar un poco de los antecedentes de esta obra. Precisamente todo surge de un cambio de uso de suelo ilegal con vicios que aprobó el Ayuntamiento de Otompe Blanco, el municipio como tal, y la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, la SEDETUS. Fue un 3 de noviembre del año pasado cuando empresas mexicanas de Royal Caribbean solicitaron al Ayuntamiento de Otompe Blanco reconfiguración de usos de suelo para que posteriormente pudiesen construir el parque de diversiones, ya que el uso de suelo donde se pretendía construir el parque pues no estaba habilitado en el programa de desarrollo urbano para esa construcción, para esas alturas, para esa densidad. Entonces lo primero que hicieron fue solicitar los cambios de uso de suelo y en cuestión de menos de 4 semanas el ayuntamiento como la Secretaría Territorial de Quintana Roo autorizaron este cambio de uso de suelo sin seguir el procedimiento legal que se marca cuando se modifica un programa de desarrollo urbano de esta magnitud. Entonces, eso fue por más de 107.67 hectáreas de terreno, los cambios de uso de suelo. Esta decisión se publicó en el periódico oficial del estado de Quintana Roo un 5 de diciembre del año pasado. Al enterarnos de esto, ya nos habían contactado colectivos de Majagual precisamente para pelear esta decisión de las autoridades, que se hizo arbitrariamente y sin ninguna consulta pública. Entonces, lo que hicimos en la parte legal fue interponer juicios de amparo.
específicamente 4 juicios de amparo, uno a nombre de la asociación y otros 3 firmados por ciudadanos de Mahahual. Los 3 que fueron firmados por ciudadanos de Mahahual fueron desechados de inmediato por la juzgadora primero de distrito en el estado de Quintana Roo por criterios contradictorios, alegando que no se interpusieron en los plazos debidos. Luego, en el segundo amparo, alegó lo contrario y así sucesivamente. El único amparo que se admitió en ese momento fue el de nuestra asociación. Ese amparo fue admitido el 23 de enero de este año y el 30 de enero, seguidamente, se nos otorgó una suspensión definitiva. Esta suspensión definitiva consistía precisamente en paralizar los efectos de esos usos de suelo, porque eso es lo importante. Los usos de suelo vienen viciados y eso les daba cabida para que Royal Caribbean solicitara permisos, autorizaciones con base en ese cambio. Precisamente, como mencioné anteriormente, se publicó un 5 de diciembre Sí. de 2025, un viernes, y el 9 de diciembre de 2025 Royal Caribbean ya estaba solicitando la autorización ante la Semarnat. A ver, ¿qué fue lo que, a ver, cómo fue esa relación con la Semarnat? Porque hay un aspecto legal, ¿no? Y entonces nos podemos sentar en un toma y daca interminable. Hubo un toma y daca interminable, no sé si te acuerdas, Irma, con el tema de el Tren Maya, pero se lo pasaron por el Arco del Triunfo, esa es la verdad. Les importó poco o nada y siguieron construyendo. Pero aquí, ¿cuál fue ese toque que cambió la dinámica de las cosas? ¿Qué pasó con la Semarnat? ¿Hablaron con ella? ¿O qué fue lo que hizo la Semarnat a través de la Semarnat en el estado de Quintana Roo o de la gente que fue a ver la obra? Porque al final Quintana Roo y su gobierno estaban avalando el Perfect Day, ¿no? Así es. Realmente lo que cambió rotundamente la decisión de la Semarnat fue la fuerza colectiva, todo lo mediático que se volvió este caso, porque precisamente antes de esta decisión del día de hoy, se llevó a cabo una consulta pública y una reunión pública que nosotros solicitamos a la Semarnat. Se llevó a cabo esto en Mahahual, se escuchó a la gente local, a empresarios, organizaciones, etcétera. Y bueno, ahí el tema todavía seguía sin sonar tanto, Sí. pero realmente la decisión que cambió todo esto fue todo lo mediático que se volvió este caso, porque como bien mencionas, pues contrario a lo que sucedió hoy con el tema del Tren Maya, que también nosotros llevamos casos del Tren Maya desde su inicio, pues resultaron en lo contrario, ¿no? Al final de cuentas nos sacaron autorizaciones federales por ahí y se revocaron las suspensiones y bueno, la historia fue otra como tal, Ujú. pero yo lo atribuyo a la fuerza colectiva más que nada. Oye, No hablamos con la Semarnat, nunca nos hemos reunido con ellos, a todo ver, ha sido por las vías procedimentales legales, es todo. oye, eso es importante, ¿no? Eso es importante porque ahí sí, Así la es. fuerza, van 2 o 3 asuntitos últimamente como para considerar la fuerza de la sociedad civil, que luego es muy menospreciada y le saca ronchas. Por ejemplo, pienso que el tema del cambio del calendario escolar se debió en buena medida a eso, ¿eh? A que brincó todo mundo las redes o lo que quieras. A ver, déjame plantearte, Irma, digamos, ante una decisión de esta naturaleza, sin duda favorable, que hay que festejar en el mejor sentido de la palabra, ¿qué es lo que pasa ahora con Mahahual? O sea, ¿qué es lo que, porque digamos, paradójicamente se abre, como luego dicen, una ventana de oportunidad? ¿Qué hacemos con ese lugar tan bello, no? Bueno, hay que mencionarlo, Mahahual ya vive del turismo de cruceros. Llegan cruceros ahí, de eso vive Mahahual como tal, de la belleza de sus ecosistemas y del turismo de la localidad. Aquí la cuestión es que algo que se ha reiterado demasiado y se lo hicimos saber a las autoridades específicamente es que Mahahual carece de servicios básicos. Mahahual es una localidad máximo con 3,000 habitantes, Sí, sí. que carece de una buena planta de tratamiento, se desbordan las aguas negras, calles sin pavimentar y muchos otros problemas que tiene una pequeña localidad. Y este parque venía promocionando que al construirse y al operar iba a recibir a más de 21,000 personas diario, sin ni siquiera especificar bien en su estudio de impacto ambiental cómo iba a manejar los residuos específicamente, el tema del agua, del subsuelo, etcétera. Entonces, Mahahual le hace falta que el Estado, que el municipio actúe, que no deje abandonado a esta localidad. Eso es lo que hace falta, una verdadera planeación ahí en esa localidad. ¿Cómo se accede? ¿Cómo llegas a Mahahual?
Bueno, en Majagual, de medios de transporte realmente son muy deficientes porque si no tienes un coche particular, si eres de la zona, pues tienes que acceder mediante una van que tiene ciertos horarios específicos por la carretera, pero realmente no hay muchos medios de transporte accesibles como tal. Ujú. ¿A qué distancia está que de Cancún, de Chetumal, de dónde? ¿Qué es lo más cercano? Pues yo le calcularía como unos 200 kilómetros de Playa del Carmen, De por Playa del ejemplo. Carmen, sí, ¿verdad? Para el fondo. Sí. Sí, para irte más para allá. Oye, pues es una buena noticia, ¿no, Irma? Digo, para cómo hemos vivido y sobre todo lo mal que se pasó la comunidad de Quintana Roo, y yo creo que en algún sentido muchos otros sectores con el Tren Maya, esto creo que abre una posibilidad muy interesante, ¿no? Sí, la verdad es que es una muy buena noticia, es un gran logro. Sin duda alguna, la comunidad hizo posible esto. No hay que perder de vista que todavía faltan muchas cosas que Sí, hacer y que la Semarnat emite un resolutivo oficial reiterando muy bien y específicamente por qué lo están negando, bueno, cuáles son estas especificaciones. pues ya dijo hoy la secretaria con toda claridad que esto está frenado y no va. Irma, gracias, te mando un saludo, gracias por tu tiempo, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Bueno,